Bien, pues hace 8 días tuvimos una reunión, una clase, que más bien fue como taller, fue muy práctica. Yo creo que fue de mucha bendición, porque al final del servicio se me acercaron algunos a preguntarme, bueno, ¿y el don cómo opera así, así? Entonces esperemos que esos dones empiecen a operar en más y más en ustedes. Nos quedamos con esta diapositiva. Eh, cuando se, cuando hablamos del pueblo de Israel, no, esta es la siguiente diapositiva, la anterior era relacionado con la iglesia primitiva, cómo cayó el Espíritu Santo. Entonces, en este caso estamos viendo ya en los desiertos y disciplinas cómo se ve la esperanza. Acuérdate, la esperanza es, tenemos la promesa y la vemos allá enfrente, en un tiempo futuro, en cumplimiento. Entonces así podemos ver esta parte de la esperanza. Y vemos cómo en el caso de los desiertos y las disciplinas fue camino del Mar Rojo y un momento de silencio. Vemos cómo aquí en Números 14:22 vemos que Dios estaba realmente pues molesto con la actitud del pueblo de Israel, cómo estaban ellos en su corazón, porque al final era su corazón lo que no se volvía al Señor. Ya habían salido de Egipto, ya habían visto milagros, vieron tan solo las señales con las plagas, después ya habían atravesado el Mar Rojo, pero el pueblo, o sea, ya habían visto aquí el maná, ya habían visto las codornices, el agua de la peña. ¿Y qué más querían? ¿Qué más necesitaban? Ellos no estaban en contentamiento, no estaban conformes con la obra de Dios. Hermana Laura, ¿usted puede leer la cita? Todos los que vinieron, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Qué interesante este pasaje. Aquí está hablando de los que tenían la promesa, pero que no iban a entrar por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad. Y aquí esto a mí me da mucho temor de Dios porque por supuesto que muchas veces hemos recibido promesas y las tenemos allá, ¿no? Pero nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón para escuchar, para agradar a Dios y mantenernos pues en sus caminos y con humildad. Bienvenida. Y entonces aquí es esta distinción. Todos ellos no van a ver la tierra la cual juré a sus padres. Y hace esta distinción. Pero Caleb, el cual tuvo otro espíritu. Nosotros necesitamos tener ese mismo espíritu. ¿Cuál fue el espíritu de Caleb? Caleb fue de los 2 espías que fueron a la tierra prometida y vio los grandes frutos. Sí, había gigantes, sí, había retos, pero él vio una tierra que fluía leche y miel. Ese es un espíritu diferente, una perspectiva. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Vamos a ver a los gigantes y a esa tierra que devora a sus moradores? ¿O vamos a ver la tierra que fluye leche y miel? Vamos a ver a Dios. Porque al final cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, es ahí donde nosotros vamos a tomarnos de esta esperanza. Aún está en el desierto. Hermano Carmelo. Sí, hermano, aquí también ha olvidado el pueblo la protección de Dios en la nube por la situación del desierto y en la noche con la columna de fuego para guardarlos de todo el asunto del clima y todo eso sobrenatural que aquí pues para ellos pues se les hacía poco, o sea, lo menospreciaron y bueno, ahí el Señor les está diciendo ya van 10 veces que
no han oído a mi voz, me tientan. O sea, no fue ni una ni dos, ¿no? No, O sea, 10 veces. Es como centrarse en las obras, porque ahorita lo que yo estaba observando es que ellos se quejaban de lo que no tenían, de lo que tenían antes aparentemente, pero lo tenían a base de un esfuerzo de esclavos. Pero ellos preferían eso poco con un esfuerzo de esclavos que un portento de cosas en donde solo tenían que confiar en Dios. Y entonces es más fácil estar confiado de mis esfuerzos y de lo que yo puedo lograr, aunque sea nada, a esperar que Dios está haciendo cosas y las promesas son más grandes, pero yo estoy más ocupado de lo que yo quiero ahorita o de lo que tenía ayer y no lo veo. Y entonces a lo mejor ahí es donde se puede perder esa esperanza, en el hecho de estar muy ocupados de nuestro esfuerzo y de lo que podíamos, según nosotros, lograr, ¿no? Yo ya lo hubiera sacado, ajá, así como ahorita, ¿no? Entonces de repente es como eso que nos saca de la esperanza o del lugar Ujú. correcto. Sí, en efecto, aquí hay un tema con esto. Ellos querían volverse. Ellos estaban anhelando Egipto. Preferían lo seguro a que a ver dónde el Señor nos lleva. Y más cuando ya sabían que estaba el cananeo y el amalecita. Estaban ahí. Y de hecho, aquí a Josué, a Caleb le dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. O sea, van a ir a entrar a la tierra prometida, pero está ocupada. Está ocupada y pues va a haber que desterrarlos, ¿no? Hermano, esto puede ser de, digamos, de la iglesia, de que no toda la iglesia va a ser arrebatada por Dios, aunque vengamos mucho tiempo, aunque no sé, Sí, según nosotros tratemos, sigamos un orden, lo que dice, no toda la iglesia va a ir conmigo. sí, también esto pues tiene que ver con los vencedores. Y acuérdense, en este primer arrebato está la esposa y en el segundo pues el resto de la iglesia. Entonces sí, sí, también nos habla de esto. Hay vencedores y no vencedores. Y lo que venimos oyendo ahorita que estamos en la lectura del día de la palabra, donde les dice, me dirán Señor, Señor, y les diré, no los conozco, como que de repente también hay los que están aquí, pero no son de aquí, y va a llegar un momento en que pareciera que estábamos ultra ocupados trabajando, pero Dios va a desconocerlo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de estar muy ocupados haciendo cosas, de hacerlas solo por hacerlas. En efecto, porque a veces el tener una función o algo que aparentemente hace que como que estoy haciendo algo para el Señor, eh, si tenemos una función, pues es una responsabilidad, es un compromiso con el Señor. No es con la gente ni para que nos vean y eso pues también ahí me da mucho temor de Dios. Al final lo que Dios va a ver es nuestro corazón. Cómo lo hicimos y con qué propósito lo hicimos. Porque a lo mejor servimos mucho, ¿no? Pero nuestro corazón era el corazón equivocado. O al revés, a lo mejor servimos poco, pero teníamos mucha comunión con el Señor. Puede pasar cualquiera de las dos, ¿no? Y digo, hay por supuesto otros escenarios, pero el Señor ve el corazón. Detrás de lo que hacemos, el Señor ve nuestras intenciones. ¿Por qué lo hacemos? Y aquí algo también de destacar es que Caleb decidió ir en pos de Dios. Nosotros necesitamos también ir en pos de Dios. Necesitamos caminar con Él y con esa sencillez. Caminamos con Él y para Él. Y acá continúa la cita Esther. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y él le dará la tierra que pisó a sus hijos, porque ha seguido finalmente a Jehová, fielmente a Jehová. Con, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá a animarle
porque él hará heredad a Israel y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del mar rojo. Si te das cuenta, básicamente este es un momento en el que Dios está como volteando su rostro y es ese momento de silencio. Entonces tenemos primero a Caleb y después a Josué. Y aquí con quien está hablando Dios con Moisés. Y entonces, por eso dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Moisés está diciendo, contra mí se airó Jehová. Y Dios le dijo, tampoco tú entrarás allá. Recuerda que fue a causa de haber golpeado la roca 2 veces para que volviera a salir agua. ¿Es la parte de no apresurarse todavía o ya pasó? Esa es la parte de esperanza. Sí, pero ¿cuál principio de los 4? No, este es el segundo. Ah, es el segundo. Acá está. Ok. Este es el derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Si el principio no apresurarse al anterior, este es derramamiento del Espíritu Santo. Sí, es que estaba tratando de entender. Sí. De lo que se trata es de que sea Dios el que haga las cosas y que busquemos que sea el Espíritu Santo el que obre y no nuestro esfuerzo, porque nuestro esfuerzo va a hacer que perdamos la esperanza y la esperanza firme va a ser solo con la ayuda de Dios. Y de hecho, tanto en Josué como en Caleb hubo otro espíritu. Ellos vieron con otros ojos. Esta percepción no fue una percepción natural, fue una percepción que tenía un propósito. Y justamente ellos fueron los únicos 2 que salieron originalmente de Egipto y que fueron a poseer la tierra prometida. Digo, realmente es algo impresionante porque incluso aquí dice, acá está, ninguno de los que han irritado lo verá. Y entonces ahí está incluyendo a todos sus hijos. Y acá está diciendo, ahora, la siguiente generación, dice, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. Se está refiriendo a Caleb. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Y después continúa acá, tampoco tú entrarás allá, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Y aquí hay algo también interesante. ¿Cuál competencia y rivalidad entre los liderazgos? O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, tú no vas a entrar. Contrario a lo que pasó con Saúl y con David. Saúl tuvo celos y envidia de David y se airó contra él y se amargó y lo persiguió toda su vida y trató de atravesarlo 2 veces con la lanza directamente. Ese fue un tema de competencia, de liderazgos, de envidia, de celos. Y acá la palabra de Dios para Moisés fue, Josué es el que va a llevarlos a poseer la tierra prometida, anímale, entrénalo, fórmalo, pastorealo. Hermano, y por ejemplo, la razón principal por la que Moisés no entró fue por haber dado 2 veces a la roca los golpes. ¿Esa fue la principal razón por la que no entró? ¿O también por el enojo, por haber dudado o no sé? ¿Cuál fue la principal razón por la que no entró? Sí, lo que nos dice ahí la escritura fue una cuestión de actitud, no fueron los 2 golpes. O sea, digo, los 2 golpes fue la consecuencia de la actitud, porque en efecto Moisés estaba molesto y entonces esos 2 golpes es como una cuestión como de esfuerzo humano. O sea, esa ocasión no le dijo Dios, exactamente, háblale, ¿sí? Y él usó las formas viejas. Sí. O sea, no buscó algo fresco de espíritu. Ahí es donde hay que tener cuidado cuando decimos, por ejemplo, la
doctrina o las cosas, yo ya me lo sé. No, espérame, o sea, porque el ya me lo sé es una soberbia de que tú sabes los caminos y siempre hay que buscar algo fresco, nuevo. Dios puede dar una indicación diferente y tú ya ves la vieja. O sea, cuidado, hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces esa necedad de él en su corazón de decir, yo ya me la sé, fue lo que le costó. Por eso fue tan fuerte. No haberle pegado, sino le pegó, porque él dijo, yo ya me sé, esta es la manera. Y Dios le había dicho otra cosa. Entonces hay que tener cuidado de creer que sabemos para dónde va la cosa. Por eso es importante depender del Espíritu Santo. Y porque incluso aún si sabemos, justamente es el Espíritu Santo el que nos va a revelar el qué y el cómo. El qué y el cómo. Hermano, entre David y Saúl no había competencia, ¿o sí? Porque David nunca se le puso al tú por tú ni quería ser más que él, al contrario, siempre él se te obligaba ante las Sí. cosas malas que hacía Saúl. Sí, Saúl es el que Creo tenía. que, así competencia. Saúl es el que sí competía con él. Había como Sí, en más él bien responder. envidia. Sí, sí, porque al contrario, David siempre se sometía, ¿no? Decía, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, es el espíritu. Sí, no que estuvieran compitiendo ellos, sino que había un espíritu de competencia, en este caso en Saúl. Sí. Y David lo tuvo en sus manos en 2 ocasiones y él dijo, no voy a hacerlo. Uh-huh. Y si esa oportunidad lo hubiera tenido Saúl, él sí lo hubiera Sí. matado. Y entonces, pues ven aquí la palabra, ¿no? Ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Nuevamente confirmando la promesa. O sea, aunque todos podemos ser herederos de la promesa, ¿cómo nos conducimos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vamos a heredarla o no? Porque hubo, pues ahora sí que el 99.9% que no la heredó, pero hubo otros que sí. Ellos sí heredaron la promesa. ¿Qué fue la diferencia? Un espíritu diferente, una actitud diferente. Y pues nosotros necesitamos caminar pues con esa misma actitud. Y guardar mucho nuestro corazón. Guardar mucho nuestro corazón de no caer en ese tipo de provocaciones. En la vida de Pablo, tenemos muy claro cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, cuando él cayó del caballo y después pues viene la visión a Ananías. ¿Cómo fue que Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo, aquel que perseguía al pueblo? Y vemos cómo también Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo. Este es el principio aquí. En Hechos 9, 15, 18, dice, el Señor le dijo, ve, esto se lo está diciendo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos aquí acerca del bautismo de Pablo, y es algo interesante. Pablo literalmente estaba ciego en ese momento, cayeron como escamas de él de sus ojos, pero también el asunto es que cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, también podemos estar ciegos. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo de manera constante. Necesitamos estar buscando y decirle, Señor, quítame la venda. Porque habrá veces en las que no podamos ver claro qué es lo que tenemos que hacer, qué decisión tomar, qué dirección tomar. Y necesitamos decirle, Señor, muéstrame. Necesito ver con claridad. Y esas escamas
pues a veces se podrían llamar resentimientos, enojos, disensiones, errores de doctrina, errores de espíritu. Hay muchas cosas que nos pueden cegar la vista. Necesitamos tener la visión correcta. Y esa visión correcta nos la va a dar el Espíritu Santo. Amén. En los sufrimientos de Cristo. Mi hermana Claudia. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo tenemos aquí en Isaías 53, 5, y aquí está subrayado el castigo de nuestra paz. Jesús fue castigado. Esta palabra de castigado es musar, que significa reprensión, castigo y disciplina. Y pues Jesús vivió todo eso. Entonces, cuando nosotros estemos siendo disciplinados, podemos sentirnos identificados con Cristo. Y desde luego aquí Jesús fue castigado de manera injusta. Fue castigado por nosotros. Él no tenía culpa. Y entonces a veces nosotros también podemos ser castigados o disciplinados sin culpa, sin que nosotros hayamos cometido la falta. Ahora, si la cometimos, pues necesitamos recibir también esa disciplina, esa corrección, esa reprensión, necesitamos recibirla. Recuerda que al final Dios tiene el control. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Nosotros, por muy injusta que parezcan las cosas, necesitamos confiar en Él y entrar en reposo, entrar en paz. Que esto es pues justamente, ¿no?, el castigo de nuestra paz. O sea, para que nosotros tuviéramos paz, Jesús fue castigado. Jesús fue reprendido, fue sujetado a disciplina. Vamos a leer acá el pasaje, Pablo. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vosotros y por vuestros hijos. Gracias. Aquí tenemos la cita. Ahorita vamos a continuar leyendo sobre esto. Lucas 23, 25 al 32. Fíjate, aquí hay algo que es importante destacar porque seguramente has visto películas que hablan de la pasión de Cristo, que hablan de su crucifixión. Sobre todo en la época de Semana Santa se transmiten mucho, ¿no? Y ahí hay un relato que habla de las 7 caídas de Jesús y del manto de la Verónica y un montón de cosas. Pero si te das cuenta, así dice. Estaban ahí discutiendo que soltaban a Barrabás y todo eso. Finalmente sueltan a Barrabás y entregó a Jesús a la voluntad de ellos para ser castigado. Pero saliendo de ahí, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. Según lo que iba pasando ahí, tú vas a cargar la cruz. Eso fue lo que pasó. Jesús no cargó la cruz hasta el Calvario. La llevó Simón de Cirene y la llevó detrás de Jesús. Esta es la escena real. Y entonces aquí vamos a identificarnos un poquito con Simón de Cirene. Porque a lo mejor de repente te pasa ya como cristiano que dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia y oro y leo y sirvo,
¿por qué me pasa esto a mí? Solamente lleva por un momento la cruz de Cristo. Solamente lleva por un momento. Simón de Cirene solamente estaba llevando la cruz. A él no le pusieron una corona de espinas, no lo latigaron, no lo ofendieron, no lo abofetearon. Él solamente estaba llevando la cruz de Cristo e iba siguiendo a Cristo. Iba camino con él al Calvario. Podemos sentirnos identificados un poquito con Simón de Cirene. De repente a lo mejor te dices, no, pues cuando no era cristiano me iba mejor, ¿no? Pero un poquito podemos identificarnos con él. Entonces, Simón de Cirene de algún modo iba compartiendo esa carga que había sido puesta en Jesús. Y después dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces había gran tristeza en las mujeres, había gran tristeza en el pueblo. Tantito, ya pasó. Pero Jesús, con toda calma, les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De tal manera que sí, nosotros reconozcamos el sufrimiento de Cristo, que el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, pero sobre todo ahora que veamos por nosotros nuestro caminar, que nosotros estemos siguiendo los pasos de Cristo y por nuestros hijos. Digo, si todavía no tienen hijos, si son solteros, pues entonces por los que van a venir después de nosotros, por los que están a nuestro alrededor. Aún nuestro testimonio puede ser causa de caer a los demás. Necesitamos ser muy sabios, muy prudentes, de tal manera que por nuestro testimonio la gente conozca a Cristo y no que por nuestro testimonio la gente no quiera conocer a Cristo. Y luego es triste, ¿no? Cuando de repente dicen, no, sí, eso es el cristiano, pero mejor al revés, ¿no? Que por nuestro testimonio la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Y continúa la escritura. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Gracias. Y aquí sigue la intercesión de Jesús. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Nosotros vemos aquí en la escritura que muchas veces habla de las mujeres estériles. En ellas hubo un anhelo de concebir y algunas no concibieron. Pero después dice, y los vientres que no concibieron, refiriéndose de igual manera a mujeres que no dieron a luz, y los pechos que no criaron. Está refiriéndose a mujeres que no nada más se mantuvieron estériles y se concebieron, sino que además mantuvieron su corazón en el Señor. Porque, por ejemplo, tú recuerdas a Ana, la mamá de Samuel. Ella estaba entrando en una cuestión de amargura, pero al final ella se volvió a Dios. Ella se volvió a Dios y ella fue consolada en Dios. Después Dios le dio hijos, por supuesto. Pero entonces cuando ellas se mantuvieron con su esperanza, acuérdate, estamos hablando aquí puesto nuestros ojos en la esperanza, cuando ellas se mantuvieron con la esperanza puesta en Dios, es ahí donde haya la bienaventuranza. Allí está la bienaventuranza, en poner nuestros ojos en Dios.
Y aquí continúa diciendo, dice, entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre vosotros, y los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco no se hará. Llevarán también con él a otros dos, llevaban con él también a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y esta es una de las palabras que tiene confirmación también de los Salmos, que decía que entre los impíos fue puesta su sepultura. Porque pues ahí lo llevaban, ¿no? Con los dos ladrones. Con unos ladrones que ellos sí eran culpables de delito, pero ahí iba Jesús con ellos. En cuanto a la consecuencia del pecado, esta cita, lo que es esta y el pacto del Calvario, la vamos a estar viendo en los siguientes puntos también, pero vamos a estar destacando ciertos aspectos de la Escritura. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. Aquí lo que estamos destacando es justamente el dolor. Este castigo triple del pecado. Dolor, duro trabajo y muerte. Y aquí estamos particularmente con nuestra atención puesta en el dolor. Multiplicaré en gran manera los dolores en el parto. Digo, obviamente pues nunca voy a experimentar eso, ¿eh? pero las mujeres que han experimentado esto saben de lo que se trata, los dolores más fuertes que existen, ¿no? Los dolores más fuertes que existen, y porque dice además multiplicaré, o sea, sí iba a haber dolores, pero iba a haber más dolores, ahora sí que dolores al cuadrado. Y dice, con dolor darás a luz los hijos. Y aquí, si te das cuenta, parecería que estuviera hablando de lo mismo, del parto. En la primera parte yo creo que habla claramente del parto, en las preñeces, ¿no? Después dice, con dolor darás a luz a los hijos. También tiene que ver con el momento del alumbramiento, pero también con la crianza. También con la crianza. Ahora sí que las mamás saben el dolor que cuesta criar a los hijos. Y los mamás y los papás, ¿no? Pero aquí está dirigiéndose a la mujer. O sea, por supuesto que sí van a pasar dolores. Es parte del castigo triple del pecado. Dolor. Y después le dice al hombre, con dolor comerás de ella. Maldita la tierra será por tu causa, y con dolor comerás de ella. Cuando los hombres de repente sentimos que ya no nos dan las fuerzas, que tenemos que esforzarnos y hacer más y más y más, pues es parte de este castigo. Bienvenido, Juan. Es parte de esto. Y no es que nosotros estemos siendo castigados, sino que es parte de la consecuencia del pecado. Y por supuesto en Cristo nosotros somos redimidos. Y con un espíritu diferente ahora nuestra perspectiva cambia. Porque entonces si estamos hablando de esperanza, esto es únicamente para que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Porque esto fue la caída del pecado, pero Cristo nos libra de todo esto. ¿Cómo? A través de la vida resucitada. ¿Quieres ver? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del sujeto en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gracias. Entonces, pues gloria a Dios porque hemos sido redimidos. Redimidos. Y aquí dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque la creación no tenía culpa de lo que Adán y Eva hicieron. Pero la creación misma también entró la maldición para la tierra. Y entonces dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque esta esperanza viva fue dada desde el huerto del Edén, que iba a haber un momento de redención. Imagínate, nosotros a veces nos esperamos porque las cosas no llegan en una semana, un mes, 2 meses, un año a lo mejor. Podemos desesperarnos, pero aquí estamos hablando de la creación, que desde el momento de la caída del hombre está puesta esa promesa. Será libertada de la esclavitud de la corrupción. Esa promesa también es para la creación. Es para el hombre, por supuesto, pero también esta promesa es para la creación. La creación también va a recibir esta redención. ¿Por qué? Porque pues al final toda la creación quedó corrompida a causa del pecado del hombre. Y aquí no es cualquier libertad, porque luego, digo, no sé si te ha pasado, pero con nuestra perrita pasa que no la puedo sacar sin correa, porque se nos ha salido sin correa y a ver, alcánzala. Entonces, no es, eres libre y ¡fum! Salimos así corriendo, ¿no? No, esta libertad dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Que ya no estamos sujetos a maldición. Ya no tenemos ese pecado en nosotros. Ya no tenemos más condenación. Somos libres de esa culpa. Somos libres de esa condenación. Y entonces de repente si llegamos a sentirnos condenados, podemos decir, momento, Satanás, yo soy libre. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y para los que están en Cristo Jesús no hay más condenación. Por supuesto, nosotros necesitamos evitar a toda costa cualquier comisión de pecado. Como lo dice Gálatas 5, que dice que entonces somos libres, que no usemos esa libertad para los deseos de la carne. Entonces, la libertad está en que ya no estamos castigados, ya no somos juzgados, ya somos redimidos, no que ya podemos hacer lo que queramos. Ahora sí puedes hacer lo que quieras. Y ahí dice en Gálatas 5 que no, que esa libertad es para estar sujetos con libertad a las cosas de Dios. Voy a leer la cita. Porque vosotros, hermanos, de Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A ver, esto está bueno. La libertad es para servirnos por amor los unos a los otros. La libertad no es para agarrar así como perritos sin correa, sino para, en amor, servirnos los unos a los otros. Estamos libres y entonces ya no nos enojamos con nuestro hermano, ya no nos agarramos y a pelear, ya no entramos en esa competencia que comentamos hace un momento, ya no entramos en esta cuestión de iras, de celos, de envidias. Esa libertad es para esto. Y fíjate, de otra forma nos estamos volviendo a la esclavitud y la corrupción. Entonces, si nos sorprendemos en eso, necesitamos anhelar esta libertad de esa esclavitud, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si recordamos también el pasaje, dice que en esto conocerán que son mis discípulos. Primera de Juan, en que nos amamos los unos a los otros. Creo que nos queda una diapositiva, la terminamos la siguiente clase. Estamos llegando a la mitad de la enseñanza de los 12 principios. Dios les bendiga.